Ya estamos de regreso en su programa Contraluz con nuestro invitado Henry Ebrard, economista. Muchas gracias, Henry, por aceptar nuestra invitación en tu programa. No, más bien gracias a ustedes por esta invitación, en esos momentos donde todavía hay tiempo para pasar balance, ¿no? Al 2025, aunque todavía faltan algunos datos que dentro de un par de semanas ya el Banco Central habrá dado a conocer. Y por supuesto, igualmente importante, tratar de ver lo que la bola de cristal nos dice para el 2026. Y se lee muy borroso lo de la bola de cristal en el 2026. Está muy complicado el año. Bueno, Henry, tú bien lo decías que está muy borroso todavía, pero ¿cómo tú catalogas, tú como técnico, el cierre del 2025, un año donde hubieron muchos altos y bajos, muchas reducciones significativas en lo que es el consumo, en el expendio del dominicano, que me imagino que no fue tan bueno? No, obviamente, mira, fue un año que podemos catalogar de un poco decepcionante en comparación con el 4-5%, 5% que se supone que era el crecimiento potencial de la economía, por lo menos hasta el COVID. Probablemente, y es ahí donde en los próximos par de años, probablemente ya los estudiosos, los que hacen investigación en las universidades, tendrán que determinar cuánto de lo que nos ha acontecido de frenazo en la economía, tanto global como local, es coyuntural y que cuánto, más interesante, realmente es estructural. Me atrevo a pensar, pero esa es una intuición que entonces lo tenemos que aplicando el método científico, ¿no? de los europeos. Vamos a emitir una hipótesis, después vamos a ver si tengo razón o no. Creo que al igual que lo que ha acontecido con la economía global, probablemente después del COVID, el crecimiento potencial de la economía dominicana ya no es tanto 5%, sino que probablemente más cercano a un 4% que un 5%. De hecho, tú lo ves, si hacemos un promedio del crecimiento desde el año 2022 hasta la fecha, que son 4 años, sacamos 2021 porque hay una recuperación post-pandemia, y entonces hay que realmente empezar a compararse versus el 2019, brincar un 2021 y ver entonces, pues tú verás que como que nos es cada vez más difícil lograr crecer más allá del 4%, por lo que asumo que hay un tema que es probablemente estructural, que entonces estructuralmente ya no estaríamos hablando de un 5, sino de un 4%. Por encima de eso, entonces, tuvimos un año difícil en lo interno y lo externo. En lo externo, una realidad que la economía de Estados Unidos perdió en términos de crecimiento entre 0.7 y 0.8 versus lo que era normalmente su crecimiento, implicación directa para la República Dominicana por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos. Nuestra economía crece adicional entre 1.6 y 1.8, pero lo que funciona subiendo, lamentablemente, funciona también hacia la baja. Entonces, fíjate, si el crecimiento potencial de la economía dominicana no es 5, es 4, y que tu principal socio perdió 0.6 cuando poco, entonces ya es un punto menos para la República Dominicana. Entonces de 4 llegamos a 3. Vamos a cerrar el año con un crecimiento de 2.2 y 2.3. El resto es ya por impactos más locales, básicamente el tema del sector de la construcción, que por partida doble, uno por ser como sector individual es el más importante. Correcto. De hecho, la gente se va a sorprender si tú ves, de acuerdo a los datos del Banco Central, el sector de la construcción pesa en la economía 50% más que la economía del turismo. No, y que van de la mano también, porque en la construcción de hoteles sí, igualmente, y los incentivos. No, y es ahí donde entonces por partida doble. Primero, por el tamaño individual directo del sector de la construcción, pero más importante, el sector de la construcción, aquí como allá en cualquier otro país, tiene un efecto multiplicador hacia otros sectores. Entonces, lo que llaman los encadenamientos. Entonces, tú sabes que si la construcción va bien, minería vende más agregados, la industria vende más cemento, más varilla, más pinturas, y esto, el transporte tiene que transportar más agregados. Hasta los carritos que venden desayuno. Sí, el comercio
las ferreterías, etcétera, etcétera. Y entonces como hay más empleos, esta gente consume más, en fin. Tú no puedes crecer mucho más de un 4% en República Dominicana si pasa con el sector construcción lo que nos ha pasado 5 trimestres consecutivos con cifras negativas. Eso es lo que te explica por qué entonces del 4 potencial, túmbale un punto por Estados Unidos, tú estás en 3, tú le tumba el resto directamente el sector construcción y tú ves que otros sectores que sí han crecido, pero menos que de costumbre, ese menos que de costumbre en gran medida se debe al sector de la construcción. Sí. Porque entonces lo que el sector construcción no le ha demandado a la industria no ha podido compensar con otros sitios. Entonces probablemente las dos partes malas o decepcionantes de la economía del año pasado, una fue el crecimiento, aunque estamos cerrando el año mejor, reacelerando, o sea que inclusive, y eso es bueno para el 2026, a diferencia del 2025, la economía inicia el 2026 en una fase de reaceleración, cuando, todo lo contrario, empezamos el 2025 con una economía que había crecido 5% en 2024, pero con una tendencia a la desaceleración, que es lo que se sufrió. Entonces, el otro tema que no fue favorable, y principalmente a partir del mes de octubre, que fue la inflación. La inflación hasta el mes de octubre estaba bien, debajo del 4%, empezó a subir fuertemente por el tema climático, la tormenta tropical, y más grave fue que la semana después de la tormenta tuvimos fuerte episodio de lluvia, llovió sobre mojado, como quien dice, ¿verdad? Entonces, resultado de esto, todos los principales alimentos frescos tuvieron un incremento de precio fenomenal, y eso ha hecho de que tú ves que la tasa de inflación de los alimentos el año pasado superó el 8%, muy parecido a los ritmos de inflación tan alta que tuvimos de alimentos durante la época del COVID y después la salida del COVID por el tema de Ucrania. Y esto, lamentablemente, afecta mucho más a los hogares más vulnerables, porque tú tomas los hogares de lo que llamamos quintil 1 o quintil 2, que es el 20, el 40% de los hogares más pobres, son los que dedican la mayor proporción de su presupuesto ya limitado a la compra de alimentos. En el quintil 1, no te sorprenda que un hogar gaste más de la mitad de sus pobres ingresos en la comida. Entonces, la subida de precio afectó mucho más a los que menos tenían capacidad de enfrentarlo. Al revés, hay ese otro sector que, a pesar de la dificultad del año pasado, tú ves que todos los sectores generadores de divisas cerraron con récord histórico. De hecho, tú ves que cerramos el año 2024 con un crecimiento de más de 8% de las divisas. Habían pasado de 40.000 a un poco más de 43.000 millones de dólares. Y vamos a ver los números finales del Banco Central, pero va a estar muy cerca de 47.000 millones de dólares al cierre del año 2025, lo cual, si se confirma, nos coloca a la puerta de alcanzar por primera vez en el 2026, yo creo que pudiéramos llegar a 50.000 millones de dólares de ingreso de divisas. Fíjate, remesas ha sido una excelente sorpresa. Mucha gente a principio del 2025 que decía, no, que mira, que con el loco de Trump, que no es ningún loco, se van a caer las remesas, van a expulsar migrantes. Pasó todo lo contrario, quizás por esta misma razón, de hecho, lo cual muestra que a veces hay que analizar bien las cosas. Porque han crecido tanto las remesas, no solamente en República Dominicana, sino en todo Centroamérica, inclusive creció mucho. ¿Por qué? Porque las familias que están aquí, que están en Honduras y Guatemala, le dicen a su familiar que está allá, mira, no te vuelvo, manda todo por acá. No te quede con nada allá, manda todo por acá. Entonces, hemos visto efectivamente, mira, llegamos a 11.800 millones de dólares. Hubo un crecimiento de doble dígito en el caso de las remesas, que inclusive, oye, si tú tomas esa cifra, la multiplica por el tipo de cambio promedio que terminó en 62 pesos, 61.99 para hacer 62, vamos a redondear. Eso te da en peso
una cantidad de dinero que supera el presupuesto de gasto social del gobierno. Esto nos muestra la importancia que tuvo como factor de estabilidad esta diáspora, principalmente en los Estados Unidos, o sea, que no solamente en los Estados Unidos, pero principalmente en los Estados Unidos. Eso ha sido un factor de estabilización social. Un momento cuando los precios han subido, esas remesas adicionales han ayudado mucho a esas familias. Pero mira las exportaciones. Cerramos las exportaciones por encima de, creo, de 14 mil millones de dólares por primera vez. Cierto, hay que ponerle, hay que analizar correctamente. El 85% del crecimiento de las exportaciones se debe a dos rubros: el oro, por supuesto, y el cacao. Y en ambos casos por el factor precio. Sí, porque se ha disparado el precio. Porque se ha disparado. En el caso del oro, prácticamente 70% de incrementos, que es colosal. Porque pasamos básicamente empezamos, yo creo que el año 2006 en $2.600, terminamos en 4.000 y algo. Hoy en día estamos en $4.600, cuando el presupuesto 2026 tiene apenas $3.400. O sea que ya iniciando el año 2026, imagínate, estamos $1.200 por onza por encima del presupuesto. Ese es el oro, es la plata. Ajá. Porque nos olvidamos la plata. Porque en el caso de la plata, mejor todavía, más mejor, diría un amigo mío, es que el precio de la plata hace un año atrás estaba en $30. Hoy está en $90, se ha triplicado. Ya casi va a la 3. Sí. Sí. Entonces, todo eso ha hecho que efectivamente el valor de las exportaciones, tanto en el caso del oro y del cacao, que ahí se triplicaron los precios, pues en gran medida las exportaciones crecieron por eso. Algunos dicen, sí, pero aquí me suerte por esto, precio. Bueno, qué bien. O sea, sí. Porque si frente a este factor precio tú tienes cero de producción, tú no lo aprovechas. Lo hemos aprovechado porque tenemos una buena producción de cacao. De hecho, hay que recordar, República Dominicana es el líder mundial del cacao orgánico. Uh-huh. No estamos compitiendo con cacao tradicional. Lo de nosotros es cacao bio, y ahí el cacao bio, mira, es prácticamente la mitad de la exportación mundial viene de República Dominicana. Y lo otro, que fue la buena noticia del mes de diciembre, las exportaciones de zona franca repuntaron mucho, y gracias al mercado de los Estados Unidos, lo cual es interesante, que nos muestra que, mira, todavía Estados Unidos es muy importante para nosotros. Y fundamental. Y lo va a seguir siendo, y es bueno para República Dominicana. El mes de diciembre fue tan bueno que permitió recuperar la pequeña pérdida que habíamos tenido hasta noviembre. Entonces terminamos con un nuevo año récord, un poquito por encima del 2024, pero sí, pero por encima es mayor. Entonces eso es bueno. Y finalmente el sector turismo, que es cierto que durante parte del año no estaba creciendo tanto como otros años. Lo que pasa es que los años, todavía en el 24, se estaba terminando de recuperar la gran pérdida que hubo por el COVID. Estábamos terminando de... Entonces, tú tenías crecimiento de 10, 15%. En algún momento tú no puedes ir manteniendo una tasa de crecimiento tan alta. Pero, mira... Igualmente damos de segundo en polo turístico. Primero México y después nosotros. Claro, ¿no? Y fíjate que terminamos el año 2025 como el mejor año de toda la historia del turismo. Inclusive, en el mes de diciembre, el crecimiento por vía aérea fue 10.5%. Fue enorme, considerando que ya diciembre es un mes muy bueno, sí. Es el primer mes de la temporada alta de invierno. En el caso de los cruceros, por primera vez superamos 400.000 cruceristas. Me molesta, te voy a decir una cosa. Ya voy a saber por dónde viene. Que mira, hay gente que dice, sí, pero mira, es que habría que contar realmente lo que se baja en el barco. Hágame el favor. Pero háganme el favor. Por Dios, mira, ¿hasta cuándo vamos a estar siempre buscando? Matando a nosotros mismos. Claro. Oye, antes llegaban al país una cantidad de barcos que tú sumabas los que viajan en el barco, sin contar a los tripulantes, porque mira, si realmente quisiéramos ser
poco honesto, estaríamos contando también los tripulantes, que si vienen a la República, no son turistas, no son visitantes técnicamente. Y estamos aplicando el método que siempre se ha aplicado, y la realidad sí, que están llegando muchísimo más barcos que antes, y eso es un logro para el país. Y más puertos abiertos. Y mira, y los que no están diciendo eso, que vayan a ver a Puerto Plata, vayan a Puerto Plata a ver lo que está pasando en la calle, que se ve, se nota, los barcos están ahí, se ha recuperado Puerto Plata. Y muchas personas haciendo comercio de esos cruceristas también. Claro, porque el crucerista, más que el turista que se queda en el hotel, sí gasta en la calle. O sea, que hay un gasto ahí directo y va a seguir creciendo, inclusive parte de los logros del año pasado. Y ahí sí, la mayor parte sí se bajó del barco. Pedernales. Sí, Cabo Rojo. Más de 100,000 cruceristas llegaron. Y hoy se llegaron, para que no diga así, pero... Sí, para que no te caigan arriba. Pero mira, vamos a tratar de reconocer los éxitos que hay y dejar, especialmente en el caso del turismo, muchas veces, no, que el turismo no deja al país. ¿Dónde estaban ellos cuando estaba cerrado el turismo? En el COVID. Yo recuerdo, abril, mayo, junio 2020. ¿Tú sabes cuántos turistas llegaron al país durante esos 3 meses? 9 turistas. ¿Y ustedes recuerdan cómo estaba el país? Ustedes recuerdan, mira, los taxistas no tenían trabajo, los que trabajaban... Los turoperadores, los animadores, los talleres mecánicos, los salones de belleza que maquillan y peinan a los que hacen el show en el hotel. El que producía tomate de Asua, que no sabía que su mercado eran los turistas que venían a comerse el desayuno y el almuerzo y la cena. Entonces, vamos a tratar, obviamente, mira, tenemos que reconocer, ver las cosas que están mal, pero no es porque tenemos que ver las cosas que están mal que vamos a dejar de ver las cosas que están bien. Claro, en ese sentido, un balance. Lo dijimos, hay un balance. Malo el crecimiento, es muy insuficiente. Malo el tema de la inflación porque afecta más, por ser inflación los alimentos, a los que menos tienen. Ahora, muy bueno, todos los sectores de divisas, y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con la inversión extranjera. Sí. Y tú ves, mira, qué pena a veces que, mira, como que la gente que está afuera ve mucho mejor lo que realmente está pasando en el país. Eso pasa en la mayoría de los países. Claro. Y más en toda Latinoamérica. 4.900 millones de dólares es la inversión extranjera con la cual vamos a estar cerrando el año pasado, lo cual nos dice que para el año 2026 ya podemos apuntar a más de 5.000 millones de dólares. Eso te muestra de que a pesar de la pequeña ralentización, algo que no hemos perdido en la República Dominicana, que es probablemente el principal activo que se ha construido como sociedad, es la estabilidad social, política, económica. El riesgo país es casi más nulo. ¿No? Y mira, es que tú ves en todos los países de la región, y no solamente de la región, tú ves cómo esto se va perdiendo. Esto hace que hoy en día, empezando el año 2026, aunque el balance quizás del 2025, mitad a mitad, pues República Dominicana sigue siendo la niña bonita de Latinoamérica. Para que y eso es lo que tenemos que hacer para que esta niña bonita pase a ser una quinceañera bonita, y que cuando ya algún día Venezuela y Cuba vuelva a la palestra, bueno, ya nosotros, de niña bonita, adolescente, somos profesionales. A la señora más atractiva, a la novia de América, ¿no? Que es a eso que tenemos que apostar. Así mismo, Henry, totalmente de acuerdo con todos los planteamientos, y creo que el país tiene todas las condiciones para seguir creciendo, no tiene excusa tampoco, y además que este país es muy distinto. Como tú bien decías, el riesgo político es casi nulo. Es decir, en este país pueden ya venir los extranjeros a hacer negocios sin ningún problema, a ser estafados o a que se les niegue su propiedad sea arrebatada, como ha pasado tú mismo sabes, en Centroamérica, en Latinoamérica. Y qué bueno que tú te enfocas más en lo positivo, porque tanto como hay lo negativo, lo positivo también debe de reconocerse, porque si no, no estaríamos en nada. Es correcto, y eso nos tiene que mostrar. Yo recuerdo cuando mi papá me llevaba a caminar en los Alpes franceses, ¿no? Que a veces yo era un niño chiquito, ¿no? Y a veces, mira, ya
a mitad de la mañana uno miraba, o todavía falta eso, y mi papá me decía, un momentico, mira hacia atrás, y dice, wow, todo esto hemos escalado ya. Eso. Entonces es esto, no, es importante que veamos que todavía nos queda camino y por supuesto nos queda alcanzar todavía más altura, pero veamos todo lo que ya, como este país se ha transformado, reconociendo que tenemos que ahora asegurar que el crecimiento le llegue más a todo el mundo para que sea posible seguir avanzando, pero yo creo que, como dicen los franceses, voy a tratar de traducirlo lo mejor posible, que no hay que tirar al bebé con el agua de la bañera. Entonces, muchas cosas buenas, a pesar de haber sido un año un poco adverso, finalmente, no terminamos tan mal, hemos seguido creciendo, pero lo más importante es que estamos entrando entonces en el 2026 con condiciones que nos hacen pensar que el 2026 va a ser mucho mejor que el año 2025, a pesar de esas nubes que se ven en lo internacional, pero que no necesariamente afectan tan negativamente inclusive a la República Dominicana, sino en algunos casos inclusive todo lo contrario. Así es, Henry. Bueno, estaremos entrando en una pausa comercial y pronto regresamos en su entrevista en A Contraluz. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Ya estamos de regreso en su entrevista en A Contraluz. Henry, me surgen ciertas preguntas con los recientes acontecimientos que han sucedido en Venezuela, con la extirpación de un dictador, Nicolás Maduro, que hemos visto unos cambios en la economía estrepitosamente grandes con una sola acción de los Estados Unidos, que es, primero, la bolsa de Venezuela está en récord histórico, una bolsa que estaba diezmada por la situación y los bloqueos internacionales. También tenemos que en muchos estados ya el petróleo está en precio fijo en Estados Unidos de $2 con algunos centavos. Y que están enviando petróleo ya a Estados Unidos para poder comercializarlo allá. ¿Cómo la economía está tan interconectada y cómo que Venezuela empieza a recuperarse? Y eso que estaba bloqueado y nadie veía, que ahora ve, ¿cómo afecta la economía mundial? ¿Cómo no? Primero tengo que aclarar que para mí es muy difícil ser completamente imparcial con el tema de Venezuela. Mi esposa es venezolana, mis 2 hijos nacieron en Venezuela y yo pasé 7 años maravillosos en la Venezuela, que fue la Venezuela que todos envidiábamos y que lamentablemente esta Venezuela se perdió y espera recuperarse, por lo que la caída de lo que es un tirano, tú lo dijiste, un dictador, Nicolás Maduro, que no era el presidente de Venezuela, y no lo digo yo, lo dicen más de 50 países en el mundo que desconocieron la elección del 2024, que este señor y sus colegas que todavía están ahorita mandando en Venezuela, se robaron
unas elecciones que limpiamente la oposición había ganado. Pues bien, dicho esto, ustedes entenderán de que para mí una felicidad muy grande ver que alguien tomó la decisión, tuvo lo que ustedes se imaginan, no lo voy a decir, aquel material colgado, sí, a tomar una decisión que no era tan evidente, ¿no? Y se tomó la decisión, y yo creo que fue lo correcto de que este señor haya sido arrestado. Yo sé que me podrán decir, sí, mira, y el derecho internacional, ¿y dónde estaba el derecho internacional cuando se robaron las elecciones? ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando a familiares de amigos a las 6 de la madrugada se lo llevaban preso para torturarlos porque no estaban de acuerdo con el régimen comunista que se había instalado en Venezuela? O sea que yo creo que es muy difícil no estar de acuerdo con lo que pasó. Pues bien, ¿cómo eso afecta a República Dominicana, para bien o para mal? Primero, yo creo que siempre hay que celebrar el hecho de que un país que había perdido el camino a la democracia y hermano de República Dominicana. Sí, porque sí es verdad que la relación siempre fue muy estrecha entre República Dominicana y Venezuela, en momentos cuando Venezuela era el único país con democracia, sí, en el continente. Pues ha sido la casa de muchos dominicanos. Igualmente, cuando las condiciones eran difíciles, muchos dominicanos estaban trabajando en Venezuela. Ahora fue a la inversa, fue al revés, y sabemos que muchos venezolanos vinieron a vivir a la República Dominicana. El hecho de que se abre la posibilidad de que regrese al mercado, que es lo que ha estado pasando, el petróleo de Venezuela. Primero hay que recordar que la economía de Venezuela se cayó tanto que cuando yo vivía en Venezuela, decirme que algún día la economía de Venezuela iba a quedar más chiquita que la de República Dominicana, no, pero usted está loco. Imposible, era un loco. Impensable. La economía de Venezuela, le tomó a la dictadura de Venezuela en menos de 15 años lo que le tomó 50 años a los cubanos. Sí. Tú mandabas a Chávez, porque no es solamente Maduro, eso empezó también con Chávez. Muchos analistas que dicen, sí, no, que estaba bien con Chávez se murió, y con Maduro no, y que por las sanciones internacionales. Chávez era mejor actor. Era mucho más inteligente, más preparado. En algún momento fue una respuesta probablemente equivocada. Hay un problema de verdad, que había fracasado el régimen de partidos en Venezuela, no había dado la respuesta a la talla, y cuando fracasan, y eso sí es una gran lección para nosotros, que si fracasan los partidos tradicionales, no le dan la respuesta que está buscando el pueblo, que en última instancia es el soberano. Entonces aparece cualquier loco, cualquier populista de derecha o de izquierda, que es igualmente peor, porque ahí el problema no que sea de derecha o de izquierda, sino que sea populista. Y eso es lo que le ha pasado a Venezuela. La economía de Venezuela en 15 años se cayó un 80%, que es lo mismo decir que se dividió por 5. Que entonces alguien me decía, sí, pero imagínate, mira, porque ya había un milagro económico venezolano, porque estaba creciendo los pasados 3 años, creció 5%. Oye, cuando tú caíste de 100 a 20, crecer un 5%, recuperar 1 nada más de los 80 que tú perdiste. Entonces, el petróleo, cuando Venezuela estaba bien administrada, producía y exportaba 3 millones de barriles diarios. Hoy en día, a duras penas, logra sacar 1 millón de barriles. Y volver a los 3 millones va a tomar muchísimo tiempo, mucha inversión, muchísimo dinero, y que todavía el dinero no va a llegar hasta que no haya una mejor claridad en el proceso de transición. Cómo vamos a pasar de esta dictadura a
una democracia. En esta medida, pues veremos seguramente en el 2026 el factor Venezuela y un factor que ayuda a bajar los precios. Pero lamentablemente tenemos del otro lado del planeta la República Islámica de Irán, otra dictadura que al caerse, que parece que es el caso, pero en muy malas condiciones, ahí sí hay un riesgo sobre los mercados de petróleo, especialmente para países como, mira, el país que más está perdiendo a corto plazo con el tema del petróleo de Venezuela es China. Sí. Y de nuevo la gente dice, no, que hay una guerra entre el imperialismo yanqui y la revolución bolivariana. Oye, no es un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que hay ahí, hay un conflicto planetario, sí, entre Estados Unidos y China. Y China se había llevado la ventaja con Venezuela, porque mira, a la gente que habla de injerencia de Estados Unidos, no le estoy escuchando para denunciar la injerencia china, rusa, cubana e iraní en Venezuela, que se estaban robando todo lo que había en Venezuela con la complicidad de las autoridades venezolanas. Entonces, a corto plazo, pocas cosas. A mediano plazo, es ahí donde nos tenemos que preparar. Somos, como dijimos al principio, la niña bonita por la estabilidad. Entonces, naturalmente, un inversionista en la región va a buscar, sigue buscando a República Dominicana. Tenemos que asegurarnos, y para eso necesitamos volver a la agenda de reformas estructurales, poder pasar de niña bonita a la quinceañera y a la novia, ¿no? Para que cuando hayamos llegado a este tema, entonces la apertura de Venezuela y la apertura de Cuba no va a ser un problema de atractividad para República Dominicana, porque si no hacemos el trabajo, pues, cuando va a abrir Venezuela, cuando va a abrir Cuba, efectivamente, la inversión va a ir más bien hacia esos países, porque habrá mucho que recuperar en un ambiente tranquilo, en economías que en algún momento fueron mucho más grandes que la de la República Dominicana. Faltan muchas cosas. Nada de eso todavía ha pasado, pero nos tenemos que preparar para eso y no esperar que eso pase para ver entonces cómo reaccionamos. O sea que a corto plazo también es posible que puede haber exportaciones dominicanas, comida principalmente, hacia Venezuela, que tú sabes que mientras existía Petrocaribe, que eso se suspendió en el 2015, sí, cuando el país recompró la deuda de Petrocaribe, a partir de ahí las exportaciones que habían llegado a 180, a 200 millones, cayeron a menos de 30 millones de dólares, porque ya obviamente, mira, lo que se estaba exportando era parte del acuerdo para pagar los intereses de Petrocaribe, y ahí llegamos hasta exportar frijoles hacia las carautas, los black beans, que no se comen mucho aquí, pero que sí se comen mucho en Venezuela. Entonces, productores de San Juan de la Maguana tenía como mejor cliente Venezuela. O sea que yo espero que el proceso democrático pueda volver rápidamente en el caso de Venezuela, y aprovechemos, pues mira, esta buena relación que siempre ha existido entre los dos países, que de cierto modo se parecen mucho, los dominicanos y los venezolanos, en la forma de ser, la música y todo eso, la cultura. Venezuela es más un país que mira más hacia el Caribe que hacia Suramérica, en este sentido. Henry, ¿y tú crees que en la República Dominicana los sectores que mencionábamos, como la construcción y el turismo, van a seguir liderando, o quizá ya otro sector como el popular sector de los microchips, que se ha discutido mucho en el mundo, podrá reemplazar uno que otro o mostrar un crecimiento significativo? Y digo microchip como un ejemplo, pero quisiera escucharlo de tu parte. Sí, mira, tú sabes que se esperaba, ya el mundo ha cambiado. Este mundo post Segunda Guerra Mundial, que después se aceleró con la caída del muro de Berlín en el 89, que inclusive había la discusión entre si es el choque de civilizaciones o si es el final de la historia. Ajá. Y mucha gente dice que no, ya triunfó el capitalismo,
ya la globalización feliz para todo el mundo, y resulta que, mira, No. así no funcionó el mundo, y realmente, un poco como el cuento del huevo y la gallina, Sí. realmente no es Trump no es una causa de esto, él es un resultado de esto, Claro. que tú ves, mira, de hecho, tú ves lo que está pasando ya en muchos países que antes se miraba mucho hacia la izquierda y ahora se está viendo más hacia otro lado. ¿Por qué? Porque la izquierda, no solamente en Europa, pero también en Latinoamérica, ha abandonado la gente humilde, Sí. la gente pobre. Ahora, Se ha metido a defender otros tipos de minorías, pero son minorías de cierto modo privilegiadas. Y entonces ha dejado de atender a lo que era la gente que necesitaba que alguien se encargara de ellos. La socialdemocracia abandonó la soberanía de los países, ha pensado en una globalización donde ya tú no estás produciendo nada, la producción se va hacia países más pobres, y esto hemos visto que ya llegó a su límite. Entonces esto está redefiniendo la organización del mundo hacia, probablemente volvemos más al tema de los imperios, y uno piensa que la mejor respuesta frente a los imperios es que los estados-nación vuelvan a tener fuerza. En este sentido, tenemos cierta ventaja, porque uno de los países que está más relacionado con buenas relaciones, Sí. no como Nicaragua, con Estados Unidos somos nosotros, aquí en República Dominicana. Entonces, tenemos que estar pensando, y ahí mira, nos guste o no Donald Trump, es irrelevante. Hay una Muy economía que opera independiente de Donald Trump. Es la economía, estúpido. Tú recuerdas lo que decía era Bill Clinton, yo creo, si no mal recuerdo. Entonces, si le va bien a Estados Unidos, a nosotros nos va a ir mucho mejor. Inclusive, hoy en día, y por eso tenemos que entender la posición o sea, cuál es la agenda de Estados Unidos. Es proteger sus intereses y más especialmente su seguridad, su integridad. Entonces, cualquier cosa que puede ser percibido como una pérdida de una de las dos cosas, ahí tú sabes que tú te vas a encontrar. Que hay que intervenir. Que van a intervenir. Entonces, la ventaja que tiene República Dominicana es que definitivamente se percibe como un muy buen aliado, pero más que un aliado, si a nosotros nos va mal, es una muy mala noticia para Estados Unidos, porque entonces su entorno más cercano pierde seguridad. Sí. Inclusive en la dificultad que siempre ha habido para la República Dominicana de defenderse con el tema haitiano, nos va a ir mucho mejor con los Estados Unidos de hoy, porque entienden, vea, Estados Unidos no ve el asunto humanista, social, hay que estar bien filosófico, no. Es un asunto de, mira, tengo que estar seguro. Y este problema de Haití atenta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si logran mejorar el tema en Haití, eso va a ser una excelente noticia para la República Dominicana. Así que yo quiero apostar a que este tema internacional puede estar favoreciendo República Dominicana. De hecho, con el tema del oro que hemos abordado, Ajá. lo es. Los precios han subido en gran parte por los temores internacionales. Eso favorece a República Dominicana. Fíjate que en el 2024 República Dominicana recibió unos 13.000 millones de pesos de pago de impuesto de Barrick. Cerramos el año 2024 en un poco más de 30.000 millones. Hay unos 31.000 millones en el presupuesto 2026, pero el presupuesto 2026 hizo con $3.400. Con un presupuesto de 4.600 millones, de $4.600 la onza por las 650.000 onzas que produce Barrick, no estamos hablando de 30.000 millones. Es muy probable que será el año 2026 con recaudación más cerca de 50 que de 40.000 millones de pesos. Que ha sido muy Esa es una ventaja. Y si a eso tú añades el tema del petróleo, que fíjate, el año pasado, 2025,
el presupuesto era $80 el promedio. Terminamos en $65, $15 más barato. El promedio para este año se proyecta 47, que lo veo un poquito bajo, pero mira, entre 55 y 60 o 50 y 55, por cada dólar, por cada pobre dolarcito que baje el petróleo, la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros nos ahorramos al año $78 millones. Entonces, si estamos hablando de $15 menos, $10 menos, oye, el país se va a ahorrar $780 millones solamente del lado del petróleo, y probable de mantenerse esta tendencia, que entonces una noticia muy buena que va a tener en el 2026, es que además de no tener que subsidiar los combustibles, que en el presupuesto hay 8.000 millones que quizás no se van a necesitar, Ajá. entonces pudiesen empezar a bajar los precios. Pero para eso necesitamos, que no es el caso esta semana, subió un poquito el precio del gasoil a nivel internacional, entonces eso hace que subió un poquito el subsidio, pero cuando ya no haya que subsidiar el gasoil y el gasoil y el GLP, entonces ya podrán bajar los precios de las gasolinas, que eso pudiese ayudar mucho a la economía. Entonces, mira, si bien hay nubarrones a nivel internacionales, afectan mucho más negativamente a otros. En el caso de la República Dominicana, yo creo que todo lo contrario, hasta terminamos beneficiándonos de eso, porque entonces, gente que tiene producciones en sitios inestables, y que además inestable ya le pusieron aranceles mucho más altos que la República Dominicana. Que estamos muy bien con los aranceles. Sí. Entonces, mira, ahora, aunque vamos a estar pagando 10, que de hecho, mucha gente no paga los 10 porque estamos incorporando mucha materia prima o elementos que vienen de Estados Unidos, con lo que tú no tienes que estar pagando el 10. Eso quiere decir que tenemos que hacer el trabajo de convencimiento con muchos de los actores que ya están presentes, pero que tienen fábrica aquí y en otros 2 sitios allá. Decir, oye, mira, allá yo veo que, mira, tú realmente estás bien allá. No, mira, que aquí hay oportunidad. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tú necesitas? Vamos a ayudarnos. Tú me ayudas, yo te ayudo, y vamos a ver cómo podemos atraer aquí a República Dominicana esas inversiones que hasta el momento no han llegado. Y una de las razones es que al tener un dinero tan caro en la República Dominicana, hay un atraso en la inversión en nuevos parques. Hoy en día hay una escasez de piso y techo en zona franca. ¿Se pueden contar? Entonces se necesita que ahí diseñar algunos programas para incentivar ahí la construcción en naves de última generación. Y zona hay terreno hay mucho. Sí, y ahí podemos tener entonces atraer nuevos negocios, que es el crecimiento y los empleos de mañana en el país. Totalmente, Henry. Y Henry, ¿tú crees que hay margen o espacio para introducir una reforma fiscal este año? Yo sé, me iba a sorprender si tú no hicieras la pregunta. Porque se pospuso y se pospuso. Sí, mira, hasta noviembre del año pasado, yo en noviembre tú me hubiese preguntado y yo decía, sí, eso va, porque ya era el tema, todo el mundo hablaba de esto. Y los cambios también, sí, en la institución. Sí, y llegó el SENASA. Y yo creo que el SENASA creo que ha complicado mucho la posibilidad de que muy rápidamente se pueda llegar a retomar el tema de las reformas. Una pena. Vamos a ver, estamos todavía temprano en el año, porque independientemente de lo que ha pasado con SENASA, habría que construir el espacio y la narrativa para retomar el tema de las reformas. No es solamente la reforma fiscal, por supuesto la reforma fiscal es muy importante. Mi amigo Antonio Siriaco, de la UAS, dice que es la madre de todas las reformas. Yo creo que él tiene la razón. Es ahí donde está el dinero, eventualmente de otras las reformas. La laboral, la seguridad social, recapitalización del Banco Central, el sector eléctrico, sin el cual ninguna reforma es factible, porque ahí todavía el año pasado más de 100.000 millones de pesos hubo que traspasar. Se llama subsidio, pero no es un subsidio, es para tapar las pérdidas por múltiples razones que hay ahí. Entonces,
resolver esto, lo mismo que atender bien las reformas, si las queremos hacer bien, no son reformas de choque aquí. No es el caso de Argentina. Y nadie tiene que salir con un motosierra ahí para decir, mira, vamos a recortar, eliminar todo. No, como lo hacía muy bien Milei, que le ha ido muy bien, sí, sí. Que nos ha ayudado mucho porque al turismo le fue bien el año pasado, en gran parte, por el enorme crecimiento que tuvimos de Argentina. Argentina se ha convertido el año pasado en el tercer principal mercado para el turismo de República Dominicana. 450.000 turistas desde Argentina. Eso es positivo. Más, casi el triple que de cualquier otro país de Europa, que eran los mercados tradicionales. Sí. ¿Ok? Entonces no necesitamos terapia de shock, pero si nosotros queremos lograr la meta muy ambiciosa, pero que no por ambiciosa debe ser correcta, más bien es correcta porque es ambiciosa, pues esta Abinader ha planteado duplicar el tamaño de la economía dominicana. Probablemente ya para el 2036 va a ser difícil, para no decir imposible, pero desde que imposible no es francés, yo quiero decir que imposible no es dominicano. Entonces, será 2038 o 2040, perfecto. Ahora, para tú lograr esto, tú necesitas que la economía crezca no 4, no 5, 6.5% al año. No es verdad que tú vas a pasar de una economía cuyo crecimiento potencial es 4 a 6 sin hacer cambios. Necesitamos, y drástico, ejecución se necesita. Entonces, necesitamos lo que acabo de pasar tiempo en Barcelona. En Barcelona es una ciudad de arquitectos. Y ahí las ciudades que se construyeron bien, porque otras cosas, la visión. En la visión, decía Jonathan Swift, el autor de los viajes de Gulliver, la visión es el arte de ver las cosas invisibles. Entonces hay que tener visión. La visión la planteó el señor presidente. Duplicar el tamaño de la economía es hacer que este crecimiento al fin le llegue a todo el mundo. Exacto. Todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Podemos entonces discutir si es en vez de 2037, 2038, 2040, pero yo espero que todo el mundo esté por lo menos de acuerdo en la misma página. Bien. 2, entonces planificación. ¿Cómo se va a llegar a eso? Porque si no, entonces una visión, tú pasas rápido de visión a disparate, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que tu visión sea una visión, entonces tiene que estar plasmada en un plan. Este plan es lo que hay que empezar realmente a construir, crear la narrativa, que son entonces ponernos de acuerdo sobre los qués de las reformas, no los cómo. Los cómo es muy difícil y tú no puedes discutir los cómo si tú no discutes los qués. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son los problemas que queremos resolver? Y ahí yo creo que puede haber amplio consenso sobre las cosas que queremos y necesitamos corregir. Una vez establecido eso, entonces acordar los cómo, y ahí mira, en algún momento alguien tiene que tomar la decisión. Y es más fácil tomar la decisión y hacerla aceptar, porque entonces tiene que cuadrar con los qués que hemos acordado. O sea, pero es lo que tú querías para hacer eso, para lograr eso, tú tienes que hacer eso. Claro. Y una vez que tú hayas sido la visión y la planificación, lo que tú dices, la ejecución. Entonces, en esas tres cosas tenemos que ser sobresaliente. Y eso yo creo que es el enorme desafío que nos toca como sociedad, como país, para los próximos 15, 20, 30 años. La responsabilidad que tenemos de cara a las próximas 2 generaciones es esta. En estos meses, en estos años, pero meses, es construir, crear la base para construir este país, que va a ser un país increíble, un país rico, pero no lleno de pobres. Un país rico con gente que siente que tiene, independiente de dónde ha nacido, de cuál es su condición, de poder aprovecharse de esto. Eso va a tomar tiempo. Tú estás hablando de transformaciones que toman 10 años. Ahora yo, llegando a Latinoamérica hace ya unos 40 años, el tiempo pasa. Yo, uno de los primeros jefes que yo tenía, un señor de Puerto Rico, Raúl Ramírez. Como había un tenista en aquel tiempo mexicano, se llama también Raúl Ramírez, era de Puerto Rico, y me decía, mira francés, el problema con el largo plazo
es que empieza mañana a las 8 de la mañana. Por esto, el tema de la reforma, la urgencia de la reforma es porque es un viaje largo. Este viaje largo lo tenemos que empezar mañana, el próximo lunes tenemos que empezar. Y la mejor manera de empezar es que vayamos a discutir a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar ahí. Y después, entonces, con este consenso hecho, hacer lo que otros han hecho en condiciones mucho más difíciles hace 30 años en la República Dominicana, que permitió este crecimiento, que con la salvedad que no le ha llegado a todo el mundo. Esta vez tenemos que hacer los cambios para que este crecimiento pueda ser mayor y igualmente importante que este crecimiento al fin esté llegando a todo el mundo. Pues si tú no fabricas crecimiento, no hay nada que distribuir. Eso yo creo que es el reto muy lindo que tiene. Hay pocos países que tienen la posibilidad de enfrentarse a esta oportunidad. Ojalá pues esta gran responsabilidad que tenemos no termine siendo nuestra gran culpabilidad. Hay dos espejos en los cuales yo espero nunca tengamos que mirarnos en un futuro. El espejo haitiano. En los años 50 la economía haitiana era más grande que la economía república dominicana. En los años 70 no teníamos turistas todavía, iban en Haití. Y el otro espejo es Venezuela, que Venezuela destruyó el 80% de su economía. Tú hubiese mandado a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro al Sahara, en 6 meses escasez de arena. Henry, hemos abordado muchos temas en contexto internacional, el actual del país, las proyecciones que esperamos para este año y cómo se debe de abordar la reforma fiscal en caso de que se introdujera. Hemos llegado al final de la entrevista y te agradezco todos los planteamientos que ha hecho, y si tiene algún mensaje final que quisiera darle a nuestro público, adelante. Yo creo que tenemos que sentirnos primero dichosos, en fin de cuentas, de vivir en la República Dominicana, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas que se han logrado, sentir ganas de seguir mejorando las cosas. Yo creo que hay muchos problemas colectivos que ahora requieren de soluciones colectivas, y nos guste o no, las soluciones colectivas tienen que venir desde el Estado. Entonces necesitamos que el Estado haga mejor su trabajo. Para eso entonces necesita más recursos, y que esos recursos estén invertidos donde tienen que ser. Pero necesitamos entonces también que el sector privado haga su trabajo, que es crear riqueza, crear mejores empleos, y mirarnos también en este espejo. No es posible que tengamos todavía, y sobran las razones, puede ser, pero hoy en día la informalidad hace que en el sector privado prácticamente de 11 empleos, solamente 4 son formales. Estamos hablando de que la informalidad laboral en el sector privado está en un 62%. Claro, la informalidad total es menor porque tú estás incluyendo el sector público, que por definición, ¿verdad?, se supone que sea formal, y lo es, salvo contadas excepciones. Entonces, todo eso lo tenemos que abordar, y de nuevo, por eso, mira, no le tengamos miedo al proceso de reformas. Todo lo contrario, yo estaría más asustado si otra vez tenemos, por la razón que sea, que postergar las reformas. No esperemos caer en una crisis para querer cambiar. No hagamos como le ha pasado a mucha gente que esperó tener un patatú para entonces salir al parque a caminar. Gracias, Henry. Esperamos tenerte aquí en caso de que se introduzca, empiecen la discusión de la reforma fiscal nuevamente. Gusto. Y muchas gracias por tu participación. No, gracias, y los felicito por el trabajo que están haciendo. Eso ayuda a tener un mejor país. Así que muchas gracias. Gracias, Henry. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy, y nos vemos en la próxima entrega en su programa A Contraluz.